160.000 muertes, lo cual no es un número para nada despreciable, generando 19 muertes diarias. Y esto, si lo ponemos en números, genera 36 billones de pesos de costo en salud, que es en última lo que uno debe pensar cuando mira las patologías, porque estamos hablando de que tantas personas no solo murieron, sino el costo que va a generar en el sistema de salud a largo plazo, porque son personas que van a terminar con incapacidades crónicas que van a demandar una ayuda desde el punto de vista de salud muy importante. Si los dividimos, siempre son los isquémicos mucho más frecuentes que los hemorrágicos, siendo el 87 y 13% respectivamente. Y tenemos claro que el eco transtorácico es la primera imagen diagnóstica que tenemos para intentar enfocar a este paciente de cuál fue el origen de su evento embólico. Dependiendo de las características, que las vamos a mirar más adelante, determinaremos si amerita o no hacer un eco transesofágico. Si lo dividimos, el cardioembólico corresponde más o menos al 20% de la totalidad de estos eventos. Y cuando ya subdividimos y sacamos solamente el evento embólico, tenemos que obviamente la fibrilación auricular, pues es la arritmia mucho más frecuente, es la que lleva la parada en la mayor etiología de los eventos embólicos, pero no nos podemos olvidar de los demás factores que nos pudiesen llevar a este tipo de eventos, como son los infartos, los trombos en los ventrículos izquierdos, bien sea secundaria a enfermedad coronaria o a cardiopatía dilatada, la enfermedad valvular no asociada a la fibrilación auricular, la presencia de válvulas protésicas hoy en día de dispositivos intracardíacos que día a día los seguimos colocando mucho más frecuente, y existen otras asociaciones como el foramen o los aneurismas del septo interauricular que también los tenemos. Entonces, tenemos, digamos que en términos generales, tres fuentes cardioembólicas, que uno es la lesión cardíaca trombogénica propiamente dicha, que es la más frecuente, que es el trombo que se aloja en la aurícula izquierda en los pacientes que tienen FA. Las masas cardíacas, que podrán ser benignas o no, tenemos las tumoraciones, las vegetaciones o las placas cuando ya tenemos lesiones propiamente en la aorta ascendente y en el callado, o aquellos pacientes que hacen eventos embólicos paradójicos que están relacionados básicamente con la presencia de un foramen oval permeable. Entonces, de esos 87% que son isquémicos, desde el punto de vista neurológico, imaginológico, tenemos como 4 subdivisiones que son el que está asociado a grandes vasos, el lacunar, el cardíaco y aquello que es el criptogénico hoy en día, que durante mucho tiempo se asoció al paciente que tiene foramen oval permeable, pero si somos estrictos deberíamos de sacarlo de la clasificación, porque el que tiene un ACV en el contexto de un foramen pues ya no es criptogénico, ya encontramos la causa, es secundario al foramen, entonces no debería estar, digamos, la clasificación que eventualmente todos aprendimos durante nuestro proceso de formación. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese paciente, tenemos que tener claro cuáles son los criterios de riesgos mayores o menores que tenemos como para ayudarnos en la forma de diagnosticar o de llegar al diagnóstico de este paciente con un evento embólico. Entonces, como dijimos, el más frecuente es la fibrilación auricular, que eso no hay ninguna duda. El infarto agudo del miocardio, el paciente que ya tuvo un infarto previo y con el electro eventualmente ya elevaciones del ST persistentes y que pudiese asociarse a lesiones aneurismáticas. El que tiene ya una masa propiamente dicha, cuando le hace electro y encuentra una masa, más allá de que no tengamos el diagnóstico, pero claramente ya nos ayuda a por lo menos a sospechar que esa es eventualmente la causa. El paciente que tiene una enfermedad reumática, compromiso del arco aórtico, endocarditis y obviamente el paciente que tiene prótesis valvulares mecánicas, que entre muchas otras de las tantas causas es que tienen una anticoagulación no ideal y terminan traumándose dichas prótesis. Y las menores, como están ahí visualizadas, pacientes que tienen prolapso, calcificación del anillo mitral, estenosis aórtica, un foramen oval asociado al aneurisma del septo interauricular, que es donde más se encuentra el aumento de la probabilidad de tener un evento embólico y las excrescencias del lado. Ahora bien, haciéndole los ecocardiogramas uno puede encontrarse con diferentes estructuras anatómicas que pudiesen ayudarnos o eventualmente confundirnos a que pudiesen ser masas intracardíacas, pero bueno, ahí va a estar asociado a la experticia de la persona que hace el eco para intentar determinar si realmente estos tienen un condicionante a ese evento embólico actual que acaba de tener el paciente. Ok, entonces, como tenemos dos opciones, que es el eco transtorácico y el transesofágico, cada uno de estos le permite a uno, tiene una mayor sensibilidad para intentar documentar o determinar cuál patología me va a servir más hacer uno o el otro estudio. Como vemos a la derecha el eco transesofágico, pues claramente la presencia de trombos en la orejuela o en la aurícula propiamente dicha, los ateromas del callado aórtico, el paciente que tiene prótesis cardíacas, vegetaciones, anomalías del septum y tumores. Y el ecocardiograma transtorácico, que es algo que mucho ve uno en la clínica, es que le piden eco transesofágico para mirar si tiene un trombo en el ápice y el del transtorácico ya se ve, digamos, no tiene mayor relevancia. Primero porque no, al ser tan posterior, cuando uno
Entonces, digamos, como conclusión de esta primera parte que tenemos, las causas más frecuentes en la fibrilación auricular, el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda, bien sea agudo, que se puede generar el trombo en los primeros días del evento coronario, o crónico. El paciente que tiene valvulopatía, prótesis cardíacas, el foramen oval y el paciente que tiene arteriomatosis de la aorta ascendente o del callado aórtico. Entonces vamos a mirar que ahora sí, digamos, es una charla de imágenes, así que es un poco más agradable ver imágenes que lo que vamos a ver ahora. El paciente que tiene fibrilación auricular, sabemos que la principal causa de estos eventos cardioembólicos, independientemente si es paroxística, permanente, largamente persistente, el riesgo existe desde el momento en el cual uno tiene fibrilación auricular. Y otro caso muy importante es que independientemente de que yo tenga o no aurículas normales, el riesgo sigue existiendo, teniendo, porque el riesgo per se está dado por la FA más allá del tamaño de la aurícula. Ahora bien, en la medida que yo tengo aurículas severamente dilatadas, la probabilidad del evento embólico va a ser mayor, entre otras cosas porque las velocidades dentro de la aurícula cada vez van a ser menores. Entonces es importante detectar esa fibrilación auricular para la realización del ecocardiograma y determinar cuál es el volumen de la aurícula izquierda. Dos, evaluar la presencia si existe o no cardiopatías asociadas, bien sea del ventrículo o valvular. Y si sabemos que el paciente tiene una FA, con el eco transtorácico es más que suficiente porque el eco transesofágico solo sí sirve si yo voy a cardiovertir al paciente. Que es otra cosa que hay mucho en la clínica, que le piden el eco transesofágico para el paciente que tiene FA. Tenga o no tenga el trombo, igual la conducta va a cambiar, voy a seguir anticoagulando. Si lo voy a cardiovertir, pues eventualmente sí tiene mucha indicación en ese momento para el paciente. Entonces, como predictores ecocardiográficos que tenemos, el paciente que tiene disfunción ventricular, por debajo del 35%, placas complejas aórticas, que es otro origen de eventos embólicos, trombos en la orejuela o en la aurícula, y que tenga disfunción de las velocidades a nivel de la orejuela, que está dado por velocidades, para que la redundancia, por debajo de menos de 20 centímetros por segundo. Estos dos últimos, digamos, son los que más trombogenicidad generan en un paciente que tiene fibrilación auricular. Esto es una orejuela normal, que es la estructura que se ve, es la estructura que se ve en la mitad del video, que se ve abajo, con unas velocidades completamente normales. Y en la figura de arriba a la derecha, en la medida que yo tenga esa fibrilación auricular, las velocidades cada vez son mucho menores, con la mayor probabilidad de tener eventos embólicos. Ahora bien, que es otra de las cosas que uno ve, que es la presencia de ecocontraste espontáneo, que es el humo que uno observa dentro de tanto de la aurícula como la orejuela. Y en la medida que yo tenga más dilatación de las aurículas y más difusión ventricular, de la orejuela, uno va a tener mayor ecocontraste espontáneo y con la mayor probabilidad al corto o mediano plazo de que se termine generando el trombo y el riesgo de tener el evento embólico. Ya cuando uno tiene la imagen de trombos dentro de la orejuela, que esto es lo que uno ve. De hecho, el 90% de los pacientes que tienen ACV asociado a la fibrilación auricular sabemos que el trombo está o se origina en la orejuela izquierda. Es otra imagen, el paciente que tiene un trombo dentro de la orejuela, y el de la derecha es el ecocardiograma 3D, donde se evidencia, de hecho se alcanza a ver como un filamento donde está agarrado en el 2D ese trombo que va y viene, entra y sale de la orejuela. Eso es lo que uno no quisiera ver en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que hicieron el evento embólico, porque bueno, seguramente parte de ese trombo se desprendió y terminó embolizándolo y tiene un componente neurológico seguramente asociado. El otro aspecto es el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda o cardiopatía isquémica asociada, que es lo que normalmente se genera en el paciente que tiene un territorio comprometido, usualmente la descendente anterior, que termina teniendo territorios o bien seismokinéticos o akinéticos, y a partir de este defecto en la contracción es donde se va a comenzar a adherir el trombo, que podrá ser laminar en algún comienzo y después podría terminar siendo organizado. Pero esto es lo que termina generando o se genera posterior al evento isquémico. Y tenemos una sensibilidad muy buena en el eco transtorácico para determinarlos sin necesidad, como les mencionaba ahorita, de hacer un eco transesofágico para tener la visualización del mismo. Y esto es lo que uno ve, el paciente que tiene trastornos segmentarios, secundarios de evento coronario previo, y eso es lo que uno ve, la masa móvil, heterogénea, de bordes irregulares, que está adherido a los segmentos que están comprometidos, y que eso claramente se puede desprender un segmento de este y termina embolizando, y el paciente tiene el evento neurológico secundario dependiendo del territorio que se encuentre comprometido. Se puede generar en los primeros días posterior al infarto, digamos que el promedio son 6 días, pero igual puede generarse días, semanas o meses después del evento embólico.
Ahora bien, cuando uno tiene esa paciente con cardiopatía isquémica, pueden tener diferentes formas, morfologías, heterogeneidad, que va a depender básicamente del tamaño, de la cavidad que se comprometió, de los segmentos comprometidos y del tiempo de elaboración del mismo. Pueden diferentes formas, como son los trombos murales, trombos contribuyentes o trombos móviles que tienen, digamos, vida propia, básicamente, que uno lo ve en el ventrículo izquierdo moverse a su gusto. Usualmente uno que ve que es el ventrículo con el infarto anterior, que tiene la descendente anterior comprometida, y ve el infarto apical. Pero existen trombos que se pueden generar, como en el caso que te presentamos, que es un infarto de la pared inferior, y en la medida que fueron pasando los días y obviamente anticoagulaba al paciente, todo el trombo que se encontraba en dicha pared afortunadamente comienza a desaparecer hasta el punto que termina ya no existiendo. Ahora bien, esa es la parte de los componentes isquémicos, pero yo puedo tener pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas, secundarios ya a otros factores como es el bajo gasto, la dilatación severa del ventrículo izquierdo, trastornos segmentarios y o asociados a fibrilaciones auriculares, eventos embólicos asociados a esto. Digamos, el ejemplo clásico es el paciente que uno ve, una cardiopatía dilatada y tiene el trombo apical, no asociado a un infarto de la descendente anterior, simplemente tiene el trombo alojado allá y bueno, se comenzará el estudio de la cardiopatía, pero al mismo tiempo es darle su tratamiento anticoagulante al dicho paciente. Otra causa mucho menos frecuente que es la fibrosis endomiocárdica, que en ese engrosamiento y esa fibrosis que uno tiene a nivel apical, que es la localización más frecuente, se pueden adherir o formar pequeños trombos que pueden terminar embolizando y el paciente se presenta con el evento embólico y uno se lleva la sorpresa que lo que encuentra es una fibrosis endomiocárdica. Cuando ya no salimos del componente o del origen cardíaco propiamente dicho, siempre hay que acordarnos, y digamos es parte de mi premisa cuando uno mira a un paciente que tiene un evento embólico, es que muchos se olvidan de la aorta. Muchas veces introduce la sonda, no solo para mirar el trombo que uno tiene en la orejuela izquierda, o si tiene una endocarditis, es para mirar cómo está el callado y la aorta ascendente, porque muchos de esos eventos embólicos se pueden generar acá. Aquí tenemos un par de imágenes donde uno se ve esas placas ateromatosas que se encuentran en la aorta, que pueden ser el callado o en la aorta ascendente, porque si las tenemos en la aorta torácica, pues claramente van a embolizar, pero hacia los miembros inferiores o al abdomen. Y dependiendo el tipo, porque las placas se dividen de 1 al 5, va a depender básicamente del tamaño, la cantidad de calcio, presencia de elementos móviles en su superficie o no. Se van a clasificar, obviamente, entre más nos acerquemos al 5, la severidad de dichas placas son muchísimo mayor. Igual, placas ateromatosas, que eso se encuentra en el traesofágico, eso no hay forma de verlo a través de un eco transtorácico o úlceras dentro de esa aorta ascendente. Otra patología que, como mencionaba el doctor Muñoz, quizás no deja de existir, aunque eventualmente pudiese ser menos frecuente, porque vivimos en un continente en el cual la feria reumática no deja de estar desapercibida, donde encontramos engrosamiento de los velos, calcificación de los mismos, movimiento restrictivo para su apertura, y asociado comenzamos a ver la presencia de ecocontraste y o presencia de trombos dentro de la orejuela. Ahora bien, uno puede tener asociado en esa calcificación que tiene la válvula mitral elementos cálcicos en la superficie de estas y que esto puede embolizar y el paciente llega al servicio de urgencia con un evento embólico, sin tener un trombo propiamente dicho, simplemente son elementos cálcicos que se encuentran en la superficie de esa válvula mitral reumática. O también, que es otra de las cosas muy frecuentes, en los pacientes que tienen endocarditis, que pueden ser sobre válvulas nativas o en válvulas protésicas, como es el caso que vemos ahí, que es una prótesis mitral biológica, en el cual se encuentra fácilmente o visiblemente, una masa de complejidad homogénea, filiforme hacia el aspecto auricular, que es lo que usualmente uno ve en los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Y uno puede tener, digamos, hay que ser el más de malas, o estudiante de medicina, para que pase esto, este no es ninguno de los dos, pero es el más de malas, porque tenía aorta bivalva. De las asociaciones más frecuentes que uno ve es que uno tenga coartación de aorta, que es la imagen que se ve, o el video que se ve abajo a la derecha, y era el consumidor. Entonces tenía una endocarditis de la válvula tricúspide en el contexto de una aorta bivalva que terminó infectándose también y terminó embolizando, y en vez de embolizar al sistema nervioso central,
3 focos infecciosos en el mismo paciente. El más de mal. Desafortunadamente el paciente terminó falleciendo en un proceso séptico que no se pudo controlar. O puedo tener prótesis mecánicas, como en esta diapositiva, que tiene un trombo en dicha válvula completamente disfuncionante. Uno de los discos claramente no cierra y es la insuficiencia severa que tiene el paciente. Y cuando uno mira, la pieza es una prótesis completamente trombosada y que uno de los discos obviamente no tiene adecuado cierre y genera toda la disfunción valvular que teníamos cuando terminó operado el paciente. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de pacientes, digamos, la endocarditis, que es una de las entidades que frecuentemente intentamos diagnosticar, no todas termina siendo esto, partimos siempre del eco transtorácico. Tenemos como 4 posibilidades. Uno, que yo tengo una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco. A ese paciente al traesofágico, porque la probabilidad de puedo tener la endocarditis y eventualmente si mide 2-3 milímetros puede pasar desapercibida. Si tengo una muy mala calidad, pacientes obesos, operados, que tienen muy malas ventanas, hagámosle el traesofágico también. Si es positivo, obviamente con mucha mayor razón. Y nos queda el negativo. Pues el negativo tenemos asociarnos ahora sí a saber cuál es la sospecha clínica que yo tengo, si es alta o baja. Si es alta, le hago el eco traesofágico. Si es baja, yo puedo esperar 5 a 7 días, y si la sospecha clínica persiste, pues bueno, le hago en ese momento el eco traesofágico al paciente sin ningún problema. Porque como vemos, digamos, las sensibilidades del eco transtorácico y el traesofágico va a ser mucho mayor de este segundo, porque nos permite una visualización mucho mayor que en el eco transtorácico, con las limitaciones que sabemos que tiene el eco transtorácico asociado. Más ejemplos de endocarditis, como vemos aquí en la válvula mitral completamente destrozada. Y aquí es un dato muy importante, porque el riesgo o predictores ecocardiográficos de embolismo bastardado es qué tan grande es la vegetación, dependiendo para los americanos o europeos, podrá ser 10 o 15 milímetros, pero hay algunas otras cosas asociadas. Si yo tengo absceso, la movilidad que tiene esta vegetación, endocarditis de la válvula mitral, o el paciente que tiene vegetaciones en ambas válvulas. Entonces, esos son parámetros que a uno, desde el punto de vista ecocardiográfico, le aumenta la probabilidad de que el paciente haya tenido un evento embólico. Y por último, pero no menos despreciable, que es el foramen oval permeable, que está usualmente, para que aumente la probabilidad de que tenga asociación ese evento embólico, que tenga la presencia de aneurisma del septo interauricular. Para algunos será 10, para otros será 15 milímetros de desplazamiento de ese septum arbitrario que uno tiene y el verdadero al momento de desplazarse. Y como sabemos, el foramen oval permeable tiene aproximadamente un 25% de incidencia a nivel mundial. El aneurisma del septo interauricular es el porcentaje menor, pero en estos pacientes, digamos que la importancia va a estar dada cuando yo tengo esto, que son las imágenes del paciente que tiene un foramen oval permeable, es determinar, valga la redundancia, su permeabilidad, que está dado por la presencia de hacer un test de burbujas a través de un eco transtorácico en el cual lo inyectan en solución salina agitada, y que es un eco normal, digamos, uno no ve el paso de burbujas en las cavidades izquierdas, a diferencia de un paciente que tiene un test de burbuja positivo, donde claramente se ve el paso de todas las burbujas que quieran, y se ve el abombamiento que se genera a nivel del septo interauricular, es decir, que este paciente tiene el foramen oval permeable asociado al aneurisma del septo interauricular. Algo que uno también no quisiera ver, pero en algunas ocasiones pasa, que es el paciente que tiene un foramen oval con un trombo en tránsito. Que uno dice, ¿cómo pasa un trombo? Pues bueno, ahí está la explicación y la veracidad de que sí puede pasar a través de un foramen oval permeable. Y estos, dependiendo cómo uno tenga en la página, ese mismo paciente, allá se ve un trombo pequeñito y miren cómo atraviesa válvula aurícula izquierda y la válvula mitral para llegar hasta el ventrículo izquierdo. Afortunadamente, porque uno tiene hoy en día la posibilidad de cerrarlos. Y otra fuente embolígena menos frecuente, pero por probabilidades, la presencia de divertículos septales, en los cuales no hay comunicación entre las aurículas, pero esa cavidad que se genera, que se ve mucho más bonito en la imagen 3D que se ve abajo a la derecha, hipotéticamente tiene la posibilidad de generar trombos a nivel in situ y que generen eventos embólicos posteriormente. Tumores y masas, que lo más frecuente es el rizoma auricular izquierdo, es el tumor primario más benigno, y estos usualmente están adheridos a la fosa oval. Es un ecocardiograma transtorácico, igual una gran masa en la aurícula izquierda que de hecho limita la apertura de la válvula mitral y que puede terminar generando inclusive episodios sincopales o edema pulmonar como presentación en la sala de urgencias. Habíamos
mencionado al principio que uno tiene, si alcanzamos a ver arriba, la orejuela está completamente limpia y teóricamente el 90% de los trombos se generan ahí, pero uno puede tener trombos en la aurícula, independientemente de que yo tenga compromiso o no de la orejuela izquierda, y este es un caso de eso, un trombo que está en proceso de licuefacción, de hecho, y uno mira que la orejuela está completamente limpia, sin evidencia de trombos. Otro de los tumores, en este caso benignos, son los fibroblastomas, que son tumores un poco más pequeños, circulares, que no tienen no son tan llamativos como los anteriores, pero que estos, que muchas veces son hallazgos incidentales y ocasionales cuando uno hace un eco, en la teoría tiene la probabilidad de tener eventos embólicos, y aquí entreguemos la discusión de si se opera o no se opera el paciente cuando uno encuentra este tipo de hallazgos en los ecocardiogramas. Y por último, es curioso este paciente porque es un paciente que tiene un dispositivo de cierre de orejuela, pues para evitar que tuviese trombos y quitarle la anticoagulación asociada. Y si vemos arriba a la derecha, es decir, acá arriba, tiene el trombo pegado al dispositivo, que acá en el ecotelete se alcanza a ver acá. Entonces, por eso es importante que visualicemos todas las estructuras o todos los dispositivos que tenga el paciente, porque es ahí donde muchas veces se terminan alojando trombos que generan eventos embólicos posteriores. Entonces, como conclusión, creo que lo importante, o lo que quería transmitir en la charla, es que tengamos en cuenta que el ecocardiograma transtorácico y o el transesofágico es una herramienta muy importante para intentar identificar las posibilidades diagnósticas de ese origen embólico, y por favor pedirlo en la medida de que yo tenga claro que ese examen vaya a cambiar la conducta del paciente.